La lluvia golpeaba el tejado del almacén como si el cielo quisiera confesar algo. En la penumbra, solo se escuchaba el crujir de las cajas y el latido desbocado de mi corazón. Minji, con su mirada afilada como un cuchillo, se arrodilló frente a mí, y en ese instante supe que nada volvería a ser igual. Sevilla, 2025. El almacén de mudanzas en las afueras de la ciudad era un laberinto de recuerdos ajenos, muebles rotos, fotos desvaídas, vidas empaquetadas en cajas de cartón. Yo, Lucía Morales, de 25 años, había llegado a este lugar buscando un trabajo temporal para pagar las deudas de mi familia. Mi padre, un hombre de manos callosas y pocas palabras, había perdido su empleo en la fábrica, y mi madre apenas podía mantener la casa con su sueldo de limpiadora. Yo era la hija mayor, la que siempre cargaba con el peso de las expectativas, la que no podía fallar. Pero ese día, en ese almacén olvidado, no estaba preparada para lo que encontraría. Minji Park, de 24 años, era una estudiante coreana que había llegado a España con una beca para estudiar arte. Su familia, estricta y tradicional, esperaba que regresara a Seúl con un título y un futuro asegurado, pero ella tenía otros planes. Minji era un torbellino, su risa llenaba los espacios vacíos, y su forma de moverse, precisa y elegante, parecía desafiar la gravedad. Nos conocimos en el almacén, donde ella trabajaba a tiempo parcial para costear sus lienzos y pinturas. Desde el primer día, su presencia me desarmó. Había algo en sus ojos, una mezcla de rebeldía y dulzura, que me hacía sentir expuesta, como si pudiera ver a través de mí. Esa noche el jefe nos había pedido quedarnos hasta tarde para organizar un lote de cajas que debían enviarse al día siguiente. El almacén estaba vacío, salvo por nosotras dos. El aire olía a polvo y madera vieja, y la lluvia seguía cayendo con furia afuera. Mientras apilábamos cajas, nuestras manos se rozaron al pasar un paquete. Sentí un calor que no podía explicar, un cosquilleo que me recorrió desde los dedos hasta el pecho. Minji se detuvo, me miró y sonrió, una sonrisa que era a la vez un desafío y una invitación. ¿Siempre eres tan seria, Lucía? Preguntó con su acento suave pero firme, mientras dejaba caer una caja con un ruido sordo. Intenté responder, pero mi voz se quedó atrapada. No era solo su pregunta, era la forma en que me miraba, como si supiera algo que yo aún no había descubierto. Me limité a encoger los hombros, fingiendo concentrarme en la etiqueta de una caja. Pero Minji no se dio por vencida. Se acercó tan cerca que podía oler el leve aroma a jazmín de su perfume y susurró. Aquí, en este lugar lleno de cosas rotas, tú eres lo único que parece vivo. Mis mejillas ardieron. Quise reír, desviar la conversación, pero algo en su tono me detuvo. Había una sinceridad cruda en sus palabras, una que no estaba acostumbrada a escuchar. En mi mundo las cosas se decían a medias, se ocultaban bajo capas de orgullo y miedo. Pero Minji no era así. Ella hablaba como si cada palabra fuera un lienzo, y yo, sin darme cuenta, estaba empezando a ser parte de su obra. El silencio entre nosotras se volvió denso, cargado de posibilidades. Fue entonces cuando ocurrió. Minji dejó caer la caja que sostenía, se arrodilló frente a mí y tomó mi mano. Sus dedos eran cálidos, firmes y su mirada no se apartó de la mía. No dijo nada, pero no hacía falta. En ese momento el almacén, la lluvia, las deudas, el peso de mi familia, todo desapareció. Solo estábamos ella y yo, dos almas atrapadas en un instante que parecía eterno. ¿Qué haces? Susurré, mi voz temblorosa como si temiera romper el hechizo. Ella no respondió. En cambio apretó mi mano con más fuerza y dijo: No tengas miedo, Lucía. No de mí. Pero yo sí tenía miedo. Miedo de lo que sentía, de lo que significaba. En España, en mi pequeño mundo de tradiciones y expectativas, lo que sentía por Minji no tenía nombre. O mejor dicho,
tenía un nombre que no me atrevía a pronunciar. En Corea, según me había contado ella, las cosas no eran muy diferentes. Su familia no entendería, su cultura no lo aceptaría. Y sin embargo allí estaba ella arrodillada, desafiando todas las reglas que nos habían impuesto. La noche continuó, y aunque seguimos trabajando, algo había cambiado. Cada roce, cada mirada, era una chispa que amenazaba con incendiarlo todo. No hablamos de lo que había pasado, pero no hacía falta. El almacén, ese lugar de cosas olvidadas, se había convertido en el escenario de algo nuevo, algo que no podía ignorar. Al salir, la lluvia había parado, y el cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Minji caminó a mi lado, su hombro rozando el mío. No dijimos nada, pero cuando nuestras manos se encontraron en la oscuridad, no las apartamos. Fue un pacto silencioso, una promesa de que aunque el mundo no estuviera listo para nosotras, nosotras sí lo estábamos para él. Los días siguientes en el almacén fueron una danza peligrosa. Cada vez que Minji y yo nos cruzábamos, el aire parecía cargarse de electricidad. Pero también había miedo, un miedo que crecía como una sombra entre nosotras. El trabajo en el almacén seguía siendo agotador. Las cajas pesadas, el polvo que se pegaba a la piel, las horas interminables. Pero ahora, cada jornada tenía un brillo nuevo, un propósito secreto. Minji y yo encontrábamos excusas para trabajar juntas, organizar el mismo pasillo, revisar las mismas etiquetas, compartir un café aguado de la máquina expendedora. Cada encuentro era una oportunidad para rozarnos, para intercambiar sonrisas que decían más de lo que las palabras podían. Una tarde, mientras clasificábamos un lote de muebles antiguos, Minji me contó más sobre su vida en Corea. Habló de su madre, una mujer estricta que soñaba con verla casada con un hombre de buena familia. Habló de Seúl, de las luces de neón y las expectativas que la habían empujado a cruzar el mundo. Pero también habló de su arte, de los lienzos que pintaba en secreto, llenos de colores que su familia nunca entendería. Pinto lo que siento, dijo mientras limpiaba el polvo de un espejo antiguo. Pero a veces siento cosas que no sé cómo explicar. Como lo que siento cuando estoy contigo. Sus palabras me golpearon como una ola. Quise responder, pero mi garganta se cerró. En mi casa nunca hablamos de sentimientos. Mi padre decía que las emociones eran una debilidad, y mi madre, agotada por la vida, apenas tenía fuerzas para escuchar. Pero Minji era diferente. Ella no tenía miedo de abrirse, de mostrar su alma. Y eso me aterrorizaba tanto como me atraía. Esa misma semana, ocurrió algo que lo cambió todo. El jefe del almacén, un hombre gruñón llamado Don Rafael, nos asignó un proyecto especial, limpiar y catalogar un lote de objetos personales que habían sido abandonados años atrás. Entre las cajas encontramos un diario. Era pequeño, de cuero desgastado con páginas amarillentas que olían a tiempo. Minji lo abrió con cuidado, y juntas empezamos a leer. El diario pertenecía a una mujer llamada Carmen, que había vivido en Sevilla en los años 70. Sus palabras eran un grito de libertad reprimida. Hablaba de su amor por otra mujer, una tal Ana, y de cómo habían tenido que esconderse, mentir, vivir en las sombras. Cada página era un testimonio de su lucha, de su dolor, pero también de su amor inmenso. Minji y yo nos miramos sin decir nada. Ese diario era un espejo, y nosotras éramos su reflejo. Esa noche, después de cerrar el almacén, nos quedamos sentadas en un rincón, leyendo el diario bajo la luz de una lámpara. Las palabras de Carmen nos envolvían, nos hacían sentir menos solas. Pero también nos enfrentaban a una verdad que ninguna quería admitir: nuestro amor, si es que podía llamarse así, no sería fácil. En España las cosas habían cambiado, pero no tanto. Y en Corea, Minji enfrentaría un rechazo aún mayor. Lucía, dijo Minji cerrando el diario. Si Carmen y Ana pudieron amarse,
A pesar de todo, ¿por qué no nosotras? Quise responder, pero el miedo me detuvo. En cambio, tomé su mano y la apreté con fuerza. Fue mi forma de decir que estaba dispuesta a intentarlo, aunque no tuviera idea de cómo. Los días siguientes fueron una mezcla de euforia y paranoia. Nos volvimos más atrevidas, un roce en la espalda, una caricia disimulada mientras apilábamos cajas. Pero también más cuidadosas. Don Rafael había empezado a mirarnos con sospecha, y algunos compañeros hacían comentarios velados que me ponían los nervios de punta. Una noche, mientras cerrábamos el almacén, escuché a uno de ellos murmurar algo sobre esas dos que siempre están juntas. El comentario fue como un puñetazo. Me di cuenta de que, aunque quisiera negarlo, el mundo seguía observándonos, juzgándonos. Minji, en cambio, parecía inmune al miedo. Una tarde, mientras descansábamos en el patio trasero del almacén, sacó un cuaderno de bocetos y me mostró un dibujo. Era yo, retratada con lápices de colores, con una expresión que no reconocí, vulnerable pero fuerte. Al pie del dibujo había escrito una frase en coreano. Cuando le pedí que la tradujera, sonrió y dijo: «Eres mi luz». Esa noche, bajo las estrellas de Sevilla, nos besamos por primera vez. Fue rápido, torpe pero perfecto. El mundo podía esperar. Por un momento solo éramos nosotras. El primer beso marcó un antes y un después. Cada día en el almacén era ahora una mezcla de anhelo y peligro, como caminar sobre una cuerda floja. Pero el amor, cuando es nuevo, tiene una forma de hacerte olvidar el vértigo. Minji y yo empezamos a buscar momentos para estar solas. Nos escabullíamos al fondo del almacén, donde las cajas formaban un laberinto que nos protegía de las miradas indiscretas. Allí, entre muebles rotos y recuerdos olvidados, nos contábamos nuestras vidas. Yo le hablaba de mi infancia en un barrio obrero de Sevilla, de las noches en las que mi madre me enseñaba a bailar sevillanas en la cocina. Minji me hablaba de Seúl, de los mercados bulliciosos y de su sueño de exponer sus cuadros en una galería. Pero no todo era magia. El diario de Carmen seguía rondándonos, como un recordatorio de lo que podía pasar si éramos descubiertas. Una noche, mientras lo leíamos, encontramos una entrada que nos heló la sangre. Carmen escribía sobre cómo su familia la había repudiado al descubrir su relación con Ana. Me llamaron enferma, me llamaron pecadora, escribía. Pero no puedo dejar de amarla. Minji cerró el diario con fuerza, sus manos temblando. No dejaré que nos pase lo mismo, dijo con una determinación que me dio escalofríos. Pero el mundo no estaba de nuestro lado. Una mañana, don Rafael nos llamó a su oficina. Su mirada era fría, y su voz cortante. Nos acusó de trabajar demasiado despacio, de distraernos demasiado. No dijo nada explícito, pero sus ojos decían más de lo que sus palabras callaban. Cuando salimos, Minji me tomó del brazo y susurró: «No dejes que nos separen, Lucía. Prométemelo». Asentí, pero el miedo empezaba a ganar terreno. Esa misma semana, mi madre comenzó a hacerme preguntas. «¿Por qué llegas tan tarde? ¿Quién es esa chica coreana con la que siempre estás?». Intenté mentir, decir que solo éramos amigas, pero mi madre no era tonta. Una noche, mientras cenábamos, me miró fijamente y dijo: «Lucía, ten cuidado. El amor no siempre es lo que parece». Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. No porque dudara de Minji, sino porque me recordaron lo frágil que era nuestro mundo. En Corea, Minji enfrentaba una presión aún mayor. Me había contado que su madre la llamaba cada semana, insistiendo en que volviera a Seúl, que encontrara un buen hombre. Cada llamada era un recordatorio de que nuestro amor era un secreto que no podíamos compartir. A pesar de todo, seguíamos adelante. Minji empezó a invitarme a su pequeño apartamento en el centro de Sevilla.
Era un lugar modesto, lleno de lienzos a medio pintar y libros desordenados. Allí, lejos del almacén, podíamos ser nosotras mismas. Nos besábamos, reíamos, soñábamos con un futuro que parecía imposible. Una noche, mientras descansábamos en su sofá, Minji me dio un regalo, un pequeño cuadro que había pintado. Era una escena del almacén, pero en lugar de cajas y polvo, estaba lleno de colores vibrantes, como si el amor hubiera transformado ese lugar gris en algo mágico. Esto es lo que veo cuando estoy contigo, dijo señalando el cuadro. Quise llorar, pero en cambio la abracé. En ese momento sentí que podíamos contra todo, el almacén, las miradas, el mundo. Pero la realidad siempre encuentra una forma de alcanzarte. Una tarde, mientras trabajábamos, don Rafael nos pilló en un momento de descuido. Habíamos estado riendo, nuestras manos entrelazadas detrás de una pila de cajas. Su grito resonó en el almacén como un trueno. «Esto no es un juego, señoritas», gritó, su rostro rojo de ira. «Si quieren seguir aquí, dejen sus tonterías». Minji no bajó la mirada. En cambio, dio un paso adelante y dijo: «No estamos haciendo nada malo». Don Rafael la miró como si quisiera fulminarla. Luego se dio la vuelta y se fue, pero supe que no sería el fin. Esa noche, mientras caminábamos hacia la parada del autobús, Minji estaba inusualmente callada. Cuando le pregunté qué pasaba, me miró con una mezcla de tristeza y determinación. «Lucía, si esto sigue así, tendré que tomar una decisión. Y no sé si estoy lista». Sus palabras me dejaron helada. Por primera vez sentí que nuestro amor, tan fuerte como parecía, podía romperse bajo el peso del mundo. El enfrentamiento con don Rafael marcó un punto de inflexión. El almacén, que una vez había sido nuestro refugio, ahora se sentía como una trampa. Pero Minji y yo no estábamos dispuestas a rendirnos tan fácilmente. Los días siguientes fueron tensos. Don Rafael nos vigilaba de cerca, asignándonos tareas separadas para mantenernos alejadas. Los demás trabajadores, que antes apenas nos prestaban atención, ahora susurraban cuando pasábamos. Sentía sus miradas como agujas en la piel. Pero Minji, con su espíritu indomable, encontraba formas de desafiar las reglas. Me dejaba notas escondidas en las cajas, pequeños mensajes en coreano que traducíamos juntas al final del día. «Eres mi mundo», decía una. Cada palabra era un recordatorio de que valía la pena luchar. Una noche, después de un turno especialmente agotador, Minji me llevó a un rincón escondido del almacén. Había preparado una sorpresa, una manta en el suelo, una lámpara de batería y un termo con té. Era nuestro pequeño oasis en medio del caos. «Quería darte algo normal», dijo mientras servía el té. «Algo que no tenga que esconderse». Nos sentamos juntas compartiendo el té y hablando de cosas simples, películas, música, los lugares que queríamos visitar. Por un momento el mundo exterior desapareció. Pero la realidad siempre vuelve. Esa misma noche recibí un mensaje de mi madre: «Necesitamos hablar. Ven a casa ahora». Cuando llegué, mi madre estaba esperándome en la cocina, con el rostro serio. Había encontrado el cuadro que Minji me había regalado, que yo había escondido en mi habitación. No dijo nada al principio, solo señaló el lienzo con una pregunta muda en los ojos. «Es solo un regalo», mentí, pero mi voz tembló. «Lucía, no soy ciega», dijo ella, con una calma que me asustó más que un grito. «Sé lo que está pasando. Y no te voy a mentir, esto no será fácil. No para ti, no para nosotras». Intenté explicarme, pero las palabras no salían. Mi madre no era cruel, vivía atrapada en un mundo de tradiciones, de lo que la gente dirá.
Me pidió que lo pensara, que no dejara que una fase arruinara mi futuro. Sus palabras me dolieron, pero también me hicieron darme cuenta de algo: mi amor por Minji no era una fase. Era real, profundo, y no iba a desaparecer. Al día siguiente le conté a Minji lo que había pasado. Esperaba que se enfadara, que se sintiera herida, pero en cambio me abrazó. Lucía, no estás sola en esto, dijo. Si tu familia no lo entiende, yo seré tu familia. Sus palabras me dieron fuerza, pero también me llenaron de miedo. Porque sabía que para Minji, las cosas eran aún más complicadas. Su beca estaba a punto de terminar, y su familia la presionaba para que regresara a Corea. Una noche, mientras caminábamos por las calles de Sevilla, me confesó algo que me partió el corazón. Mi madre me ha dado un ultimátum, dijo mirando al suelo. Si no vuelvo a Seúl en un mes, cortarán todo contacto conmigo. No tendré nada. Quise decirle que todo estaría bien, que encontraríamos una solución, pero las palabras se sentían vacías. En cambio, la tomé de la mano y la llevé a la Plaza de España, uno de los pocos lugares en Sevilla donde sentía que podíamos ser libres. Bajo la luz de la luna nos sentamos junto al canal, y por un momento el mundo fue amable. Nos besamos y cada beso era una promesa, un desafío al destino. Pero el destino no se rinde fácilmente. Al día siguiente en el almacén, don Rafael nos llamó de nuevo. Esta vez no estaba solo. Había un hombre de traje, un representante de la empresa de mudanzas, que nos informó que el almacén iba a cerrar en unas semanas. Nos ofrecieron una indemnización, pero también nos dejaron claro que nuestros trabajos terminarían pronto. Para mí, era una tragedia. Sin ese trabajo, no podría ayudar a mi familia. Pero para Minji era algo aún peor: sin ingresos no podría quedarse en España. La idea de perderla me golpeó como un puñetazo. Esa noche, mientras cerrábamos el almacén, Minji me tomó de las manos y me miró con una intensidad que nunca olvidaré. No dejaré que nos separen, dijo. No importa lo que pase. Asentí, pero en mi corazón, el miedo seguía creciendo. El mundo nos estaba cerrando las puertas, y no sabía cuánto tiempo podríamos resistir. El cierre del almacén era como una sentencia de muerte para nosotras. Cada día que pasaba, sentía que el tiempo se nos escapaba como arena entre los dedos. Pero Minji, con su espíritu inquebrantable, seguía buscando formas de mantenernos unidas. Empezamos a planear. Minji sugirió que buscáramos otros trabajos, tal vez en un café o en una galería de arte. Yo, más práctica, propuse ahorrar cada céntimo que pudiéramos antes de que el almacén cerrara. Pero ambos planes eran frágiles, como castillos de naipes. Mi familia seguía presionándome, y las llamadas de la madre de Minji se volvieron más frecuentes, más urgentes. Una noche, mientras clasificábamos las últimas cajas, encontramos otra reliquia, una caja de fotos antiguas, algunas de ellas de Carmen y Ana. En una de las fotos estaban juntas, sonriendo, en un parque que reconocí como el Parque de María Luisa. Había una nota en la parte trasera: nuestro amor es más fuerte que su odio. Minji y yo nos miramos, y sin decir nada, supimos que esas palabras eran para nosotras. Decidimos hacer algo arriesgado. Minji propuso que organizáramos una pequeña exposición de sus cuadros en el almacén, antes de que cerrara. Sería una forma de despedirnos del lugar que nos había unido, y tal vez, de ganar algo de dinero. Pasamos noches enteras preparando la exposición, pintando carteles, seleccionando lienzos. Minji estaba radiante, como si el arte fuera su forma de gritarle al mundo que no se rendiría. La exposición fue un éxito inesperado. Algunos artistas locales, amigos de Minji, vinieron, y hasta don Rafael, a regañadientes, permitió que usáramos el almacén. Los cuadros de Minji eran impresionantes, llenos de color, de vida, de dolor.
Uno de ellos, el más grande, era un retrato de nosotras dos, estilizado pero inconfundible. Cuando lo vi, sentí que el corazón se me salía del pecho. Esa noche, después de la exposición, nos quedamos solas en el almacén. Minji me llevó al centro del espacio, donde aún colgaba nuestro retrato. Se arrodilló frente a mí como aquella primera vez y sacó un anillo hecho a mano, de cuerda y cuentas. No es mucho, dijo con los ojos brillando. Pero es una promesa. Pase lo que pase, siempre seré tuya. No pude contener las lágrimas. Acepté el anillo y nos abrazamos como si el mundo estuviera a punto de acabarse. Pero en el fondo sabía que nuestro tiempo se agotaba. La madre de Minji había comprado un billete de avión para ella. Volvería a Seúl en 2 semanas. Los días siguientes fueron una carrera contra el reloj. Intentamos todo, buscar trabajos, pedir favores, incluso considerar la posibilidad de que Minji se quedara ilegalmente en España. Pero cada puerta que tocábamos se cerraba. Mi familia, aunque no me había repudiado, seguía distante y yo sabía que no podían ayudarme. Minji, por su parte, estaba desgarrada. Amaba su arte, amaba Sevilla, me amaba a mí, pero el peso de su familia era una cadena que no podía romper. Una noche, mientras caminábamos por el río Guadalquivir, Minji se detuvo y me miró con una tristeza que nunca había visto en ella. Lucía, si me voy, ¿vendrás conmigo? Preguntó. La pregunta me dejó sin aliento. Ir a Corea significaba dejar todo atrás, mi familia, mi hogar, mi vida. Pero quedarme sin ella significaba perder una parte de mí que acababa de descubrir. No supe qué responder, pero la abracé con todas mis fuerzas, como si pudiera detener el tiempo. Esa noche tomamos una decisión. No sabíamos cómo, pero encontraríamos una forma de estar juntas. Aunque el mundo nos diera la espalda, nuestro amor era más fuerte. El almacén cerró sus puertas una semana después de la exposición. El último día, Minji y yo nos quedamos hasta el amanecer, recogiendo los últimos lienzos, despidiéndonos de ese lugar que había sido testigo de nuestro amor. Pero el cierre del almacén no era nuestro mayor problema. El billete de Minji a Seúl estaba cada vez más cerca, y aún no teníamos un plan. Intentamos aferrarnos a la esperanza. Minji contactó con una galería en Madrid que mostró interés en sus cuadros. Yo encontré un trabajo temporal en un supermercado, pero el salario apenas alcanzaba para cubrir mis gastos. Cada noche nos reuníamos en su apartamento planeando, soñando, llorando. El anillo que me había dado era mi ancla, un recordatorio de que no estábamos solas. Pero el mundo seguía apretando. La madre de Minji llamó una noche y la escuché gritar a través del teléfono. Minji intentó mantenerse fuerte, pero cuando colgó se derrumbó. Me contó que su madre le había dicho que si no volvía, no solo la desheredarían, sino que también le prohibirían ver a su hermana menor, a quien adoraba. No puedo perderla a ella también, dijo con la voz rota. Pero no puedo perderte a ti. Intenté consolarla, pero me sentía impotente. Mi propia familia no era mucho mejor. Mi madre había dejado de preguntarme por Minji, pero su silencio era peor que cualquier reproche. Mi padre, por su parte, apenas me hablaba. Una noche, mientras cenábamos, dejó caer una bomba, habían decidido vender la casa para pagar las deudas. Si no encontraba una forma de contribuir, tendríamos que mudarnos a un piso más pequeño. El peso de todo era insoportable. Minji y yo empezamos a discutir, no por falta de amor, sino por la desesperación. Ella quería que me fuera con ella a Corea, pero yo no podía dejar a mi familia en la ruina. Yo le pedía que se quedara, pero sabía que eso significaría cortar todos los lazos con su familia. Estábamos atrapadas y cada día nos alejábamos un poco más. Una noche, mientras caminábamos por Triana,
Minji se detuvo frente a un pequeño puente. Sacó su cuaderno de bocetos y empezó a dibujar, con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando terminó me mostró el dibujo, éramos nosotras de la mano, bajo un cielo lleno de estrellas. Pero el cielo estaba partido en dos, como si una grieta lo dividiera. Es lo que siento, dijo. Quiero estar contigo, pero siento que nos están desgarrando. No pude soportarlo más. La abracé y le prometí que encontraríamos una solución, aunque no tuviera idea de cómo. Esa noche decidimos escribir una carta a la Galería de Madrid, suplicando una oportunidad para Minji. También contactamos con una ONG que ayudaba a inmigrantes en España, buscando opciones para que pudiera quedarse legalmente. Pero las respuestas eran lentas y el tiempo se agotaba. El día antes de su vuelo, Minji y yo nos escapamos al parque de María Luisa, al lugar donde Carmen y Ana habían sido felices. Nos sentamos bajo un árbol con el diario de Carmen entre nosotras. Leímos la última entrada, escrita años después de las demás. Carmen hablaba de cómo ella y Ana habían encontrado una forma de estar juntas, a pesar de todo. No decía cómo, pero sus palabras eran un faro de esperanza. Ellas lo lograron, dije apretando la mano de Minji. Nosotras también podemos. Minji asintió, pero sus ojos estaban llenos de duda. Esa noche dormimos juntas en su apartamento, abrazadas como si fuera la última vez. Y en cierto modo, lo era. Porque al día siguiente todo cambiaría. El día del vuelo de Minji amaneció gris, como si el cielo supiera lo que estaba a punto de pasar. Nos levantamos temprano en silencio, recogiendo sus cosas en su pequeño apartamento. Cada movimiento era un recordatorio de que el tiempo se nos había acabado. En el aeropuerto el ambiente era sofocante. Minji llevaba su mochila llena de lienzos y el anillo que yo le había devuelto, como un símbolo de nuestra promesa. Nos sentamos en una cafetería, tratando de alargar los minutos. Hablamos de cosas pequeñas, de recuerdos, de los momentos en el almacén que nos habían cambiado para siempre. Pero el peso de la despedida era insoportable. Lucía, si no vuelvo quiero que sepas que tú eres mi hogar, dijo Minji, con los ojos llenos de lágrimas. Quise responder, pero solo pude abrazarla. Cuando anunciaron su vuelo nos levantamos y por un momento pensé en pedirle que no subiera al avión. Pero sabía que no era justo. Minji tenía que enfrentar a su familia, tenía que encontrar su propio camino. Y yo tenía que hacer lo mismo. Nos besamos una última vez, bajo las miradas de los extraños en el aeropuerto. No me importó. Por primera vez no sentí miedo. Solo amor. Minji subió al avión, y yo me quedé allí, viendo cómo desaparecía. Pero no era el fin. Mientras conducía de vuelta a Sevilla, recibí un mensaje de la Galería de Madrid. Habían aceptado los cuadros de Minji y le ofrecían una exposición. También llegó un correo de la ONG, había una posibilidad de que Minji solicitara una visa de artista. Llena de esperanza le escribí a Minji contándole todo. Ella respondió desde Seúl, diciendo que hablaría con su familia, que lucharía por volver. Los meses siguientes fueron una prueba de paciencia. Trabajé incansablemente en el supermercado, ahorrando cada céntimo para ayudar a mi familia, y para un posible viaje a Corea. Minji, mientras tanto, enfrentó a su madre. No fue fácil. Hubo gritos, lágrimas, pero también momentos de comprensión. Su hermana menor, que siempre había sido su aliada, la apoyó en secreto. 6 meses después, Minji volvió a España. La Galería de Madrid había sido un éxito, y con la ayuda de la ONG, obtuvo una visa temporal. Nos reunimos en el mismo parque de María Luisa, bajo el mismo árbol donde habíamos leído el diario de Carmen. Minji traía un nuevo cuadro, uno que había pintado en Seúl.
Era nosotras, juntas, bajo un cielo sin grietas. Este es nuestro futuro, dijo señalando el lienzo. No todo fue perfecto. Mi familia aún estaba aprendiendo a aceptarnos, y Minji seguía enfrentando la presión de su cultura. Pero juntas éramos imparables. El almacén ya no existía, pero su espíritu vivía en nosotras, un lugar de cosas rotas que con amor podían volverse hermosas. Nuestra historia no terminó con un felices para siempre, porque la vida no es un cuento de hadas. Pero sí terminó con una verdad: el amor, cuando es real, encuentra una forma de sobrevivir. Minji y yo seguimos luchando, pintando, amando. Y cada vez que nos tomamos de la mano, recordamos que aunque el mundo intente separarnos, siempre seremos más fuertes.